Hola, hola. Estoy en la biblioteca del colegio en donde trabajo. Hoy se dio la oportunidad. Hace tiempo que quería hacer un video acá porque me gusta este espacio, lo ocupo harto con los chicos en las clases. Y el día de hoy, bueno, todo confluyó porque justo salí de una clase de un postítulo en composición musical que estoy haciendo y he estado estudiando hartas cosas en relación a composición musical, específicamente para tener un poco el foco en la investigación, la reflexión en torno a cómo uno va viendo la composición y las mismas cosas que estoy trabajando. Y una de las pequeñas cosas que estuve revisando que me pareció relevante hacer un video es la diferencia entre organología, instrumentación y orquestación. Entonces en este video lo que voy a hacer es definir la organología, la instrumentación y la orquestación, entregando también visiones un poco más amplias, no solamente definiciones que podemos encontrar en internet, y tomando como ejemplo la referencia a la música que proviene del jazz. Yo al menos estudié guitarra jazz y por ejemplo, la primera vez que yo estudié una partitura de una orquesta fue de una orquesta Big Band, en formato Big Band de Charles Mingus, en donde uno funciona muy diferente a una orquesta sinfónica occidental, en su formato más tradicional, ¿ya? Por ejemplo, entonces aquí yo conocí ya una orquesta en donde ya hay una sección, donde hay un solo de trompeta, por ejemplo, etcétera. Entonces, la idea es ir a estas definiciones y comparar y dar ejemplos siempre con estas diferentes agrupaciones que existen. Y al final voy a hacer una breve reflexión sobre cómo estas cosas, estas tres disciplinas, estas tres es, áreas de conocimiento del saber musical, la organología, la instrumentación y la orquestación, se relacionan con el trabajo reflexivo que estoy intentando hacer en torno a la composición musical. En el caso de la organología, es específicamente el estudio de un instrumento, del instrumento, y se va a ocupar de categorizarlo, de clasificarlo, de definirlo, de poder describirlo. Entonces, la organología, por ejemplo, se ocupa de definir si un instrumento es acústico, electroacústico, eléctrico, si es que, por ejemplo, una guitarra tiene cuerpo con caja, tiene cuerpo sólido, si es que, por ejemplo, el violín es cuerda frotada, mientras tanto una guitarra es cuerda pulsada, un instrumento de viento, pero un instrumento es un viento metal, mientras otro es un viento madera. Y la organología se va a encargar de clasificarlos de esa manera. Entonces eso evidentemente nos da una serie de pistas en relación a registro, rango dinámico, muchas cosas. Entonces nos ayuda a categorizar los instrumentos. Pero no solamente eso, sino que también se encarga de relacionarse con la historia y la cultura. Es decir, la organología se va a encargar también de preocuparse, se va a ocupar de decir, bueno, la guitarra antes no tenía, ¿cuándo comenzó a tener 6 cuerdas? ¿Y por qué tenía 5 cuerdas? ¿De dónde viene? Entonces uno llega a lo que era la guitarra antes de la guitarra, empieza a preguntarse cuándo se creó la primera guitarra, cómo la guitarra ha sido diferente en diferentes culturas, cómo ha sido utilizada por diferentes culturas, como por ejemplo la invención de la electricidad junto con la amplificación cambió la historia de la guitarra, eventualmente creando un nuevo instrumento completamente diferente que es la guitarra eléctrica, y etcétera. La organología se encarga de eso. La organología dice, bueno, tengo un piano, tengo un clavecín, el clavecín con el piano, uno tiene estas características, este tiene esta otra característica. Ahora tengo un piano y lo comparo con un piano eléctrico, como por ejemplo un Rhodes, un Fender Rhodes de los 70, y ahí tengo otra diferencia. Ambos son pianos, pero uno es un piano eléctrico, y qué diferencia tendría con con un teclado, por ejemplo, que vendría a ser un instrumento que también es diferente, un sintetizador que tiene teclas pero no es lo mismo, etc. Entonces la organología se encarga de aquello. La instrumentación ya va a ser la aplicación de los conocimientos organológicos para hacer arreglos. Es decir, la instrumentación va a decir, bueno, yo ahora tengo, digamos, 3 personas. Tengo un trombonista, tengo un saxofonista, digamos que es un saxo tenor, y digamos que tenemos un trompetista. Ya conozco individualmente las características de cada instrumento, entonces como conozco las características individuales de cada instrumento, yo puedo hacer un arreglo a 3 voces para este pequeño conjunto el que les mencioné. Un trombonista con un saxo tenor, con una
con un trompetista. Entonces ya es posible arreglar para esos instrumentos, y la diferencia es que no es simplemente la aplicación de conocimiento organológico, sino que evidentemente ya hay un proceso comparativo en donde donde el foco es la interacción entre ambos instrumentos. Es decir, si nosotros pensamos, de aquí vienen un poco los ejemplos que les quiero plantear. Si pienso en Miles Davis, en su álbum Bitches Brew y su formato más eléctrico, hay un motivo por el cual estos instrumentos eléctricos confluyen. ¿Por qué puedo tener dos guitarras? ¿Qué hace el saxofonista? ¿Cómo funciona a través de los pedales de efecto? En términos timbrísticos, por ejemplo, a diferencia con la trompeta, el baterista que está haciendo en relación al percusionista, todo eso tiene un diseño sonoro. ¿Ya? Esa es una palabra clave también. Y el diseño sonoro se define específicamente por las características de cada instrumento, es decir, su naturaleza en términos de la organología. Entonces, tenemos la organología, el instrumento, la instrumentación, que tenemos aplicado los conocimientos organológicos para crear música, para materializar la música, y tenemos la relación entre los instrumentos. Entonces, yo sé mejor, entonces esta es una decisión en términos de instrumentación. Mejor le doy esta melodía al saxofonista, porque para el trompetista va a ser más difícil hacer aquello, y además si se lo pasara al trompetista, a lo mejor sería mejor que lo hiciera con sordina, porque en realidad esta técnica o esta instrucción interpretativa que le quiero dar a los músicos que están tocando mi composición sale mucho más fácil que la toque el saxofonista. Eso es una decisión en términos de instrumentación, es decir, se aplica la organología para la instrumentación. Y en el caso de la orquestación, ya llegamos a un concepto más amplio, y quiero traer a colación un par de cosas. Primero, pensemos que la orquesta es originalmente una orquesta sinfónica occidental, lo que nosotros conocemos como una orquesta sinfónica occidental, pero acá tengo una definición de Alan Belkin que me gusta mucho. El arte de componer con timbres, esa es la orquestación. Es decir, yo tengo no un cuarteto de cuerdas, sino que yo ya tengo un amplio espectro, una gama de colores, ¿ya? Colores sonoros, digamos, que yo puedo hacer uso de ellos. Igual son limitados en una orquesta sinfónica occidental. Entonces, eventualmente llegamos a otros formatos en donde, claro, tenemos bronce, pero tienen un uso completamente diferente si es que lo llevamos al mundo moderno. Entonces, por ejemplo, si uno dice la orquestación es como dice Alan Belkin, el arte de componer con timbres, y yo tengo colores sonoros únicos de diferentes instrumentos que están organizados de una forma en específica, entonces yo podría decir, bueno, en esta orquesta quiero modificarla porque no me es suficiente la orquesta sinfónica como la conozco, así que tal vez vamos a incorporar una parte eléctrica, ¿ya? Entonces yo reemplazo, por ejemplo, a una persona que toca arpa o una persona que toca piano por una persona, utilizando el ejemplo anterior, que toca un Fender Rhodes, y voy a también tener en complemento a una sección de cuerdas, voy a tener una persona que va a trabajar con sintetizadores y que se van a repartir, por ejemplo, cierta línea melódica, cierta melodía, ciertos bajos con, por ejemplo, la sección de contrabajo, por ejemplo. Entonces, esas son decisiones en torno a la orquestación. Ahora, otra definición en relación a la instrumentación y la orquestación, y con esto no estoy tan de acuerdo, pero lo presento igual como para conversar sobre aquello. Instrumentación vendría a ser un oficio, mientras la orquestación un arte. Es decir, la instrumentación tiene una cosa más práctica, es decir, tú dispones de esto. La instrumentación dice, esto es lo que está. Tenemos, por ejemplo, una guitarra y un violín. Eso es lo que se dispone. Entonces, la música, lo que sea, como sea que se compuso normalmente en un piano, debe ser adaptado, arreglado para una guitarra con un violín. Eso no hay otra forma, por eso es un oficio, digamos, porque aquí están, esos son los músicos que están, no tenemos 40 músicos, no tenemos una amplia gama. En cambio, la orquestación ya es decir,
Tú tienes todo, así que utilízalo todo y ve qué haces con todo. Entonces, por eso está esta diferencia, un oficio versus el arte. Bien. La mezcla de sonido y el contraste hacen este paisaje sonoro que mucho, evidentemente, mucho más contundente, mucho más rico, evidentemente, porque ya uno dispone de todo. Pero en el mundo moderno uno igual ya dispone un poco de todo, al menos en la parte de la maquetación. ¿Ya? Entonces, ya componer hoy en día, por ejemplo, con Logic, uno ya dispone de todo, uno ya tiene a su alcance todo lo que uno podría tener. Me gustaría volver un poco a algunas cosas. Me gustaría referirme a la etimología de la palabra organología. En latín, organum se refiere a los instrumentos en general, no solamente a los musicales, es decir, a los instrumentos de las herramientas. ¿Ya? Y por otra parte, logo significa, depende cómo uno lo vea, razonamiento, argumentación, habla o discurso. Entonces, la organología tiene que ver, si uno lo piensa etimológicamente, un poco con, yo tomaría la palabra, en este caso, razonamiento o el discurso de este instrumento. Un discurso de argumentación en torno a este instrumento, lo que hace, cómo se sitúa culturalmente, qué es lo que expresa. Si es que la música transmite emociones, entonces este instrumento se encarga de transmitir a través de su timbre, a través de sus características, cierto tipo de emociones. Es decir, eso no hay ni que explicarlo, es cosa de escuchar la melodía de una flauta traversa, compararla con una trompeta, compararla con una guitarra eléctrica con distorsión, y sabemos rápidamente que podemos clasificar estos instrumentos entre diferentes tipos de emociones que producen. En el caso de la instrumentación, me gustaría dar un pequeño ejemplo en torno a cómo se utilizaría. Bueno, ya presenté un poco un ejemplo de instrumentación al principio con este trombón, saxo con trompeta. En el caso de la instrumentación, si yo voy y pienso en una banda, cualquier chico hace una banda y son 4 personas, uno toca batería, el otro toca bajo, el otro canta y el otro toca guitarra, y se consiguen un tecladista además, entonces ya hay algo que está incorporado e insertado dentro de la cultura, que es cuando comienzan a aparecer estas bandas eléctricas, uno dice, bueno, aquí está, así suena la música popular, esto es. Uno ya utiliza, por ejemplo, el metrónomo para grabar, entonces está la idea de los tempos, están los géneros musicales, la música desde el punto de vista súper moderno, hablando, digo, como de los 60 en adelante. Y la instrumentación tiene que ver con la comprensión que tenga esta banda, digamos, de adolescentes en torno a qué hace un bajo, qué debe hacer un bajo, qué debe hacer la guitarra, qué debe hacer el cantante. La capacidad de esta banda de poder transmitir estas emociones, de poder materializar las ideas musicales que tienen, va a depender netamente de no el conocimiento a nivel teórico, sino de la capacidad de entender a nivel emocional y de poder transmitir las capacidades y el conocimiento que puede estar incorporado, no necesariamente razonado, de un instrumento. Entonces, una cosa como saber leer muy bien en guitarra no va a significar en muchos casos tocar bien o mejor o peor. ¿Ya? Eso, hay un proceso musical interno que va mucho más allá de eso. ¿Bien? Y en el caso de instrumentación, bueno, también instrumento significa herramienta o implemento, ¿ya? Muy similar a organum, pero en el caso de organum también deriva la palabra órgano, ¿ya? Y en el caso de órgano, aquí yo pienso en, a ver, para hacer una diferenciación, en el caso de organum se refiere a algo que tiene una función en una parte del todo. Por ejemplo, nosotros tenemos órganos dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Y en el caso de la instrumentación, instrumentum se va a referir más específicamente, por ejemplo, a un martillo. Entonces un martillo viene a ser eso, mientras que organum vendría a estar más relacionado a un órgano, por ejemplo, en lo que tiene que ver con un cuerpo, biológicamente. Bien, la gracia del instrumento como un martillo, un instrumento musical, es que materializan las ideas musicales. Eso es. Entonces, uno tiene ideas musicales
¿Y cómo se materializan? A través del diseño sonoro. Uno diseña una composición, uno la piensa, la imagina y uno utiliza el instrumento para poder hacerla algo concreto, escuchable, hacerlo música. ¿Bien? En el caso de orquestación, del punto de vista etimológico, va a hacer referencia a un área en donde eventualmente se situaría la orquesta en teatros griegos. Entonces, en estos teatros griegos, eventualmente cantaba un coro, la voz original, digamos, el instrumento original, perdón, son las voces, ya originalmente el canto, la percusión, cualquiera sea el especie de tambor que hace miles de años utilizamos, son los instrumentos originales y en este caso la orquesta originalmente es un espacio en el escenario en donde la gente cantaba. Y eventualmente, a medida que se van desarrollando el estudio organológico de los instrumentos y las personas que están cantando ya no están solo cantando, sino que además están, por ejemplo, haciendo arreglos a distintas voces, ya hay uso del contrapunto, ya hay, digamos, un estudio en torno a la composición con hartas voces, ya no tenemos, por ejemplo, no sé, 12 personas cantando al unísono, sino que tenemos ya un acorde mayor 7 con novena, pero sonando con una voz por instrumento y en la totalidad haciendo un acorde mayor 7 con novena, ya ahí tenemos lo que se llama la orquesta. ¿Ya? Es decir, pasa a ser un espacio físico, luego se le llama a las personas que están en ese espacio físico. Bien. En este sentido, me gustaría mencionar tres cosas. Primero, en el caso del pianista Bill Evans, él trabaja con un piano, un contrabajo y con un baterista. Entonces, en este caso, estos tres timbres, ya este formato reducido a formato trío, no se encarga tanto de explorar todas las posibilidades timbrísticas, porque por ejemplo Bill Evans en algún minuto podría, si él hubiese querido, él estaba muy en contra de todo lo eléctrico, él hubiese podido tener un sintetizador, porque finalmente del punto de vista de la técnica significa poder tocar teclas y poder manipular el instrumento, y eso es algo que él tenía las capacidades, evidentemente tenía las capacidades, pero ¿por qué quedarse con el piano? Que un piano evidentemente tiene limitaciones, como un solo instrumento. Si uno piensa en Stevie Wonder, evidentemente Stevie Wonder podía tocar piano espectacularmente, pero por algo también tenía 4 teclados cuando tocaba en vivo, porque tenía diferentes timbres y exploraba otras áreas. En el caso de estos formatos reducidos como trío, normalmente lo que hay es un desarrollo en términos de la técnica y en términos de la exploración de ese timbre en específico para sacarle todo el jugo posible, y hay un enfoque en la armonía. Entonces, si uno piensa en el discurso que está en este formato de trío de jazz, el foco tal vez está en la exploración armónica, en la exploración rítmica, en la exploración de la libertad a través de un timbre y no necesariamente encontrar la riqueza en diferentes timbres. Porque, por ejemplo, si yo tomo de nuevo este trío de Bill Evans, entonces podría, por ejemplo, el contrabajista, como los bajistas modernos, cambiarse entre bajo eléctrico, fretless, con unos contrastes, con el contrabajo a veces, luego el contrabajo con arco y así, y explorar diferentes timbres. El baterista, tal vez, un baterista moderno tendría una batería digital con unos pads que haría otras cosas, el tecladista explora otros timbres, etc. Pero aquí no, hay una simplicidad en términos de timbre, tenemos algo que está claro, pero tenemos una interacción y una exploración que va más allá de la parte timbrística. Entonces uno dice, bueno, la parte timbrística será algo sencillo, pero vamos a explorar la riqueza en otro lugar. No así, por ejemplo, si uno piensa algo que también es tan parecido en términos de los años, luego la banda eléctrica de Miles Davis, en donde ya va a haber un paisaje que está predeterminado, pero va a tener unos requerimientos bien complejos. Yo digo, bueno, la banda eléctrica de Miles Davis se conformaba de muchas formas diferentes, pero era muy adelantada a su tiempo en el sentido de que ya tenían todos los timbres disponibles que podían ser imaginados. Pues entonces, este diseño viene ya cercano a lo que una orquesta viene a ser como organización social. Es decir, Miles Davis arma una especie de casi orquesta porque tiene en su mente, dice,
yo sé el paisaje que va a sonar y lo único que necesito son músicos que tengan los conocimientos para recibir mis instrucciones y que al mismo tiempo entiendan el paisaje que tengo en mi mente y que quiero materializar a través de ellos. Y acá hay una cosa jerárquica bien importante, a diferencia del formato trío u otro formato o un dúo, ¿ya? Sino que aquí ya tenemos un diseño que viene desde no una composición en una partitura, porque Miles Davis daba pocas instrucciones en ese sentido, pero las instrucciones que estaban tenían que ver con el desarrollo de cada uno de las ideas de los músicos. Aquí yo recomiendo mucho leer sobre el álbum Beaches Brew de Miles Davis, y el tipo de instrucciones que se le da a los músicos, cómo se componía, y en el caso de Miles Davis, él se encargaba de componer desde la emoción, siempre con conocimiento teórico muy muy amplio, pero siempre enfocado en la libertad, explorativa de la persona que toca el instrumento, pero dentro de un marco, Es decir, la guitarra debe hacer esto. Suena muy libre la guitarra, pero también está muy claro. Es cosa de escuchar la guitarra eléctrica en Beaches Brew, hay que sentarse, escucharla y decir, no, claro, evidentemente tienen esta concepción. Si uno escucha cómo toca la trompeta Miles Davis en Beaches Brew, uno puede definir, decir, no, la trompeta es así, así y asá, y eso está conceptualizado antes de grabar. Y si uno compara con cuando Miles Davis tocaba con Cannonball Adderley, evidentemente es diferente. Hay una exploración completamente diferente del instrumento. Y aquí llegamos a esta idea de esta orquesta sinfónica occidental que ya pasa a ser una organización que tiene jerarquías definidas, si no, no puede funcionar. Entonces, una forma fácil de entender cómo la orquesta, a diferencia de una banda pequeña o un instrumento solista, funciona como una organización social en donde ya elementos como la política y la cultura son mucho más potentes, es pensar, digamos que hay un dúo de músicos que les va súper bien, y se les ofrece tocar con una orquesta de cámara, por ejemplo. Acá ya hay todo un tema que tiene que estar bien ordenado, la dirección. Está la dirección, cómo la dirección conversa con los músicos que son los compositores, cuáles son los materiales que los músicos entregan al director. Hay un arreglista que su trabajo es, tal vez, que la persona que hace los arreglos para la orquesta no son los dos compositores del dúo original, sino otro arreglista que trabaja para la orquesta. Ese arreglista conversa con el director y sirve como puente para los músicos entre el director, los compositores, con los músicos. Y el arreglista va a ser el encargado de materializar aquellas ideas musicales para los músicos. Entonces van a estar los compositores, pero va a estar el arreglista. Y aquí ya tiene que haber una parte, ya hay un organigrama, ya hay jerarquías y tomas de decisiones. Es decir, aquí ya a un violinista no se le puede ocurrir tocar otra melodía, porque va en contra de un proceso fundamental de la materialización de una idea. ¿Ya? Es decir, no puedo salirme de aquello, porque se asume que la persona que debe interpretar una melodía, que es parte de algo más grande, está en un menor rango jerárquico en torno a la toma de decisiones de la composición. Y eso ya tiene que ver con política y una serie de cosas, que no así en una banda pequeña, en donde el baterista opina sobre el coro de la canción o de la letra, el bajista opina sobre el solo de guitarra, ¿verdad? Hay una cosa más horizontal, pero cuando hay un grupo más grande de personas como la orquesta, ya juegan roles ese tipo de cosas, y eso es otro aspecto fundamental de una diferencia con la orquesta. En el caso de la orquesta, siguiendo ese mismo ejemplo, si yo quiero dar libertad a los músicos, entonces eso se exploró en el jazz. Si uno escucha el álbum Charles Mingus, en el caso de esta orquesta, claro, hay solos y hay momentos de libertad explorativa, pero también está dentro de un marco. Entonces Charles Mingus le va a decir a su músico, mira, acá tenemos improvisación, claro, somos una orquesta de jazz, ¿cómo no vamos a tener improvisación? Pero esta improvisación está organizada de tal forma, porque si no, vamos a tocar cualquier cosa y va a sonar cualquier cosa. ¿Ya? Entonces tiene que ser de una forma en específico. Lo que toca el guitarrista como acompaña va a estar también condicionado por el arreglo para los otros instrumentos. Es decir, si pienso en guitarristas como Freddie Green, yo tengo una orquesta que está... que el arreglista la pensó, el arreglo instrumental de determinada forma en torno a la distribución de las voces de una progresión de acordes, por ejemplo,
Y en este caso, por ejemplo, el guitarrista dice, bueno, entonces los acordes los tengo que tocar de determinada manera. No voy a evitar tocar, por ejemplo, lo que está haciendo el bajo, y voy a intentar evitar pasar por donde está pasando tal vez la sección de los vientos. Esas son las diferencias fundamentales entre organología, instrumentación y orquestación. Otra vez, la organología, el instrumento, la instrumentación, conocimiento organológico para escribir para un grupo de instrumentos. Finalmente, la orquestación, ya un grupo más grande. En mi caso, una breve reflexión, estoy simplemente pensando constantemente los formatos a los cuales estoy componiendo, cómo pienso, por ejemplo, el trío de jazz en el que toco, cómo pienso el arreglo de orquesta que estoy haciendo para ensamble de guitarra, ¿verdad? Y es como una constante conversación, porque como compositor uno siempre piensa en cómo eventualmente se va a materializar esa idea, cuándo se va a grabar, quién lo va a grabar. Entonces, toda esta idea de la orquestación con la instrumentación, con la organología, todo el rato permean todo el rato permean toda la discusión en torno a la composición. Así que eso es lo que les quería dejar el día de hoy, espero que haya sido de utilidad. Les voy a dejar algunos libros de referencia en la descripción del video, igual que el video anterior, así que les vaya muy bien, que tengan súper buen fin de semana.